Mi nombre es Isabel Sterling, y sé lo que se siente ser borrada por las personas que deberían haberme visto primero. Cuando tenía 16 años, mi hermano era alabado como el orgullo de nuestra familia, mientras a mí me trataban como una fase que esperaban que pasara. Años después, nada había cambiado. En la noche de su gran celebración, sus risas se elevaron mientras se burlaban de mí por dejar el ejército. Como si mis años de servicio, mis sacrificios y mis cicatrices fueran prueba de que no era más que un fracaso. Sus voces cortaban más profundo que cualquier herida que llevaba de la guerra. Y esa fue la noche en que me di cuenta de que el silencio ya no me protegería. El cristal a mi lado estaba empañado por mi aliento, un lienzo pálido para el remolino de nieve que caía afuera. Los copos descendían en espirales silenciosas sobre el pequeño aparcamiento, depositándose sobre los capós de los coches que no se habían movido en todo el día. Dentro la biblioteca estaba en silencio, su quietud solo rota por el susurro de las páginas y el leve crujido de las viejas estanterías de madera. Mis mañanas aquí eran siempre iguales: leer cuentos ilustrados a niños cuyas risas llenaban la sala con corrientes de aire, devolver novelas prestadas a su lugar, pulir mesas cuyo barniz hacía tiempo que se había pelado. Para cualquiera que me viera, debía parecer una mujer viviendo tranquilamente en un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos. Modesta, sin pretensiones, tranquila. Pero bajo esa apariencia, el pasado nunca dormía. Cada noche fragmentos del desierto aún se abrían camino de regreso. Rostros, llamadas de radio, el pesado silencio después de una orden que no podía seguir. Había dejado el ejército no porque me faltara la fuerza para continuar, sino porque no podía traicionar mi conciencia y seguir reconociéndome en el espejo. Era una verdad que nunca compartí. Un secreto que llevaba como una herida privada, invisible pero sin curar. La vibración de mi teléfono rompió la quietud una vez, 2 veces y luego otra vez. A la tercera vez, la voz de mi madre llenó el buzón de voz. No hagas de esto algo importante. Simplemente preséntate. Me querían en la fiesta para celebrar la nueva empresa de construcción de mi hermano. Ya podía oír las risas, las miradas de reojo, los sutiles recordatorios de quién era considerado digno y quién no. Sabía lo que me esperaba. Otra tarde en la que sería el chiste. Y sin embargo, mientras volvía a guardar el teléfono en el bolsillo, tomé la decisión. No para demostrar nada, no para ganar melos, sino para ponerme a prueba, para ver si podía sentarme en esa mesa, en esa habitación llena de fantasmas y juicios, y no quebrarme. El salón comunal estaba bañado por una luz fluorescente, cada rincón decorado con globos azules y blancos, el aroma a crema de mantequilla impregnaba el aire. Un pastel enorme se alzaba en el centro del buffet, su glaseado declarando orgullosamente constructor avance en letras gruesas y audaces. El parloteo de voces familiares me presionaba al abrir la puerta, mis botas resonaban al cruzar los viejos tablones de madera que crujían bajo cada paso como si anunciaran mi llegada. Me deslicé en una silla al final de la larga mesa, forzando una expresión neutral en mi rostro. A mi alrededor, las copas tintineaban, las risas se elevaban, y mi hermano absorbía cada ápice de atención, radiante como el chico dorado que siempre había sido. Hizo girar su copa de vino, dejando que el tallo captara la luz antes de inclinar la cabeza hacia mí. Al menos una vez te pusiste el uniforme, dijo con suavidad, su sonrisa era afilada. Aunque lo dejaste, la mesa estalló, algunas carcajadas forzadas, otras demasiado ansiosas, como si la crueldad se hubiera convertido en un chiste compartido. Mantuve la vista fija en el mantel, tragando con dificultad la bola que se me formaba en la garganta. El sonido de sus risas era metal frío contra el hueso. En ese instante ya no tenía 33 años. Volví a tener 17. La niña descartada como una fase mientras mi hermano era exhibido como el legado de la familia. Apreté los dientes contra el interior de mi mejilla, forzando una delgada sonrisa practicada que ocultaba el impulso de responder. Sus risas se atenuaron a mi alrededor, desvaneciéndose en un zumbido bajo mientras otro sonido surgía en mi mente, el chisporroteo estático de una radio en el desierto. Podía sentir el calor presionando mi piel de nuevo, saborear la arena en mi boca. Habíamos irrumpido en una casa de adobe a las afueras de Ramata. Procedan, ladró la voz en mi auricular, la orden martilleando contra mi cráneo. En la penumbra, una joven abrazaba a su hijo, su cuerpo curvado como un escudo. Los ojos grandes del niño se fijaron en los míos, aterrorizados, pero vivos con algo que no podía extinguir, esperanza.
Levanté mi arma. Mi dedo nunca apretó el gatillo. Lo llamaron desobediencia. Yo lo llamé humanidad. 3 semanas después, firmé los papeles para la separación voluntaria. Aunque sabía la verdad, había elegido mi alma sobre mi carrera. El tintineo de la cubertería contra la cristalería me devolvió a la realidad. Mi hermano se levantó, alzando su copa en alto, disfrutando de los aplausos que le llegaban como una marea. Me obligué a ponerme en pie, y fue entonces cuando lo vi apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, uniformado con el azul marino de la policía de nuestro pueblo. Un rostro que conocía bien. Sus ojos estaban fijos en mí sin parpadear. Mi estómago asintió. Esa mirada lo decía todo. El pasado que había enterrado no estaba tan lejos como quería creer. En ese salón, bajo esas luces, estaba esperando ser arrastrado a la luz del día. La fiesta zumbaba de risas cuando la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire invernal. Una joven voluntaria entró equilibrando una bandeja de pasteles que temblaba ligeramente en sus manos. Su camisa blanca estaba cubierta de harina en los puños. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, su sonrisa demasiado educada para alguien que claramente se apresuraba a seguir el ritmo. Se movió por la mesa, colocando la bandeja frente a los amigos de mi hermano. Fue entonces cuando uno de ellos, un empresario local que había bebido demasiado y tenía aún más que demostrar, deslizó su mano por la parte baja de su espalda. El movimiento era deliberado, practicado, el tipo de violación disfrazada de broma. Su sonrisa se congeló en su sitio. La bandeja tembló en su agarre, las pinzas de plata tintinearon suavemente contra la porcelana. Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien, cualquiera, lo señalara. En cambio, vi sonrisas burlonas. Unas pocas risitas a medias, hombros encogiéndose como si aquello no fuera nada fuera de lo común. Mi pecho se apretó. En el fondo de mi mente vi otros rostros. Niñas en campamentos de refugiados con la misma sonrisa forzada. Esa que pones cuando la quietud es la única forma de sobrevivir. Mi hermano rompió a reír a carcajadas, levantando su copa. No esperes que mi hermana intervenga, anunció, su voz destilaba burla. Dejó el ejército más rápido de lo que dejaría una cerveza. Las palabras cayeron como clavos martillados en el suelo. Le siguió una ola de risas, pero yo la oí como un afilado corte metálico en mí. Entonces el hombre se giró fijando sus ojos en mí, su sonrisa burlona se curvó más. Entonces dime, soldado, dijo arrastrando las palabras. ¿Tienes siquiera lo que hay que tener para hacer algo? El tallo de mi vaso de agua hizo clic contra la mesa al dejarlo. El sonido cortó la risa, aunque nadie pareció darse cuenta de que el aire ya había cambiado. Me levanté. Cada paso hacia él era medido, el eco de mis tacones contra el suelo de madera atraía la sala al silencio. Él seguía sonriendo, su mano peligrosamente cerca de la cadera de la chica, seguro de su poder y de la conformidad de los demás. En un solo respiro me moví. Mi mano se cerró alrededor de su muñeca, mi cuerpo pivotando con precisión, algo que me fue inculcado hace años. Su peso le siguió arrastrado hacia abajo en un arco rápido. Sus rodillas cedieron, su cuerpo cayó contra el suelo. Jadeos resonaron por todo el salón. Una cuchara se cayó de un plato, el sonido inquietantemente fuerte en la quietud atónita. Su cara se puso carmesí mientras intentaba recuperar el equilibrio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La chica retrocedió tambaleándose, sujetando la bandeja contra su pecho, con lágrimas acumulándose en sus ojos, aunque su mirada ardía con algo más. Alivio, quizás incluso reconocimiento. Lo solté, retrocedí y volví a mi silla. Mis movimientos fueron deliberados, tranquilos, como si simplemente hubiera empujado una silla o ajustado una servilleta. El silencio era más pesado que cualquier rugido. Docenas de ojos me taladraban, algunos muy abiertos de asombro, otros nublados por el miedo, muchos sin saber lo que acababan de presenciar. En el espacio de 10 segundos, había pasado de ser la hermana de la que se burlaban a ser la única persona en la sala que había trazado una línea, y la había hecho cumplir. Y por primera vez esa noche nadie se rió. La sala todavía zumbaba de inquietud cuando las puertas chirriaron y 2 agentes comunitarios entraron, sus uniformes cubiertos de nieve. Mi hermano saltó a la oportunidad de aprovechar el momento, alzando la voz para que todos pudieran oír.
Mi hermana trajo cosas de la guerra, dijo solemnemente como un actor marcando su entrada. Nunca se sabe cuándo va a explotar. Sus palabras se deslizaron en el silencio, pintándome como una bomba de tiempo. No me moví, ni siquiera parpadeé. Mis manos descansaban sobre la mesa, las palmas abiertas, los ojos fijos en los agentes. Años de entrenamiento mantuvieron mi voz dentro de mi pecho tranquila, medida. Dejadles mirar. Dejadles decidir. Entonces el encargado se apresuró, susurrando con urgencia. El salón tenía cámaras. Todo había sido grabado. Uno de los agentes asintió y desapareció hacia la parte trasera. Fue entonces cuando una pequeña voz intervino. Una niña tiró de la manga de su madre en la mesa de al lado, susurrando con la franqueza que solo tienen los niños. Su madre se levantó, se aclaró la garganta y habló. Mi hija lo vio todo. Dijo, esta mujer nunca gritó, nunca golpeó. Simplemente intervino cuando nadie más lo hizo. La simple verdad del niño desmanteló el cuidadoso guión de mi hermano, dejando sus acusaciones huecas. Alrededor de la mesa, los rostros cambiaron inciertos ahora, atrapados entre la historia que se les había entregado y la evidencia de sus propios ojos. Minutos después el metraje se reprodujo en un pequeño monitor. Marco a marco mostró todo. La mano del empresario deslizándose donde no debía. La sonrisa forzada de la joven. Mi paso deliberado hacia adelante. La toma controlada que terminó en silencio. Ni un puñetazo, ni una voz elevada, solo precisión. Un agente se volvió hacia mí. ¿Por qué reaccionaste así? Mantuve mi respuesta corta, cada sílaba lo suficientemente aguda como para cortar. Porque nadie más lo hizo. La sala volvió a aquietarse, el tipo de silencio que hace que la gente escuche, quiera o no. Entonces mi viejo amigo, el que llevaba uniforme, finalmente dio un paso adelante. Su voz llevaba el peso de la autoridad, pero también el timbre del reconocimiento. Mantuvo el control total. Fue contención, no rabia. Se mantuvo dentro de los límites. Esas palabras lo sellaron. Los agentes cerraron sus cuadernos. Era libre de ir. Al otro lado de la sala, mi hermano estaba congelado. La suficiencia se drenó de su rostro. El escenario que había reclamado como suyo ya no le pertenecía. Por primera vez esa noche no tenía nada que decir. 2 días después mi teléfono no había dejado de vibrar. La vibración sobre la encimera era constante, un leve traqueteo que se filtraba en cada rincón de mi cocina. Cuando lo cogí, la pantalla era una muralla de notificaciones. Alguien había subido el vídeo al grupo de Facebook del pueblo. En cuestión de horas, se había difundido por todo el estado. El clip era granulado, grabado a mano, pero inconfundible. Allí estaba yo. El paseo deliberado, la muñeca agarrada, el pivote suave, el hombre cayendo al suelo. 10 segundos en bucle, 10 segundos que de repente hicieron que la gente pensara que les daban derecho a definirme. Los comentarios se desbordaban como agua de inundación, chocando desde todas direcciones. Por fin una heroína silenciosa. Trazó la línea que nadie más se atrevió. Luego justo debajo, peligrosa, inestable, otra veterana que no puede afrontarlo. La contradicción era vertiginosa. Deslicé el dedo hasta que las palabras se difuminaron. Mi nombre diseccionado por personas que nunca me habían conocido. Mi vida reducida a hashtags y comentarios virales. Llamaron los reporteros. Los podcasts querían exclusivas, los programas matinales prometían vuelos y equipos de maquillaje, asegurando que Estados Unidos necesitaba escuchar mi versión. Para ellos, yo no era una mujer con un trabajo y una rutina tranquila. Era un segmento para rellenar entre el tiempo y los deportes, una curiosidad para aumentar las audiencias. Puse el teléfono boca abajo y dejé que vibrara hasta silenciarse. A la mañana siguiente la biblioteca abrió como siempre. Colocaba las devoluciones, ordenaba las sillas y abría el rincón de cuentos. Los niños entraban en tropel, con las mejillas rosadas por el frío, abrigados con chaquetas acolchadas. Se reían cuando ponía una voz tonta para un pingüino testarudo en un libro ilustrado, sus risas burbujeaban por la sala como algo intocable. Su alegría era sin editar, sin subtítulos, real. Al mediodía un ramo esperaba en mi escritorio.
Lirios de invierno y eucalipto, los tallos aún húmedos del cubo de la floristería. Sin nombre del remitente, solo una sencilla tarjeta blanca metida bajo la cinta. Gracias por defender. Sostuve la tarjeta a mi pulgar presionando la tinta, y algo cambió. La tormenta exterior, el clip viral, las opiniones interminables eran más grandes que cualquier cosa que pudiera contener. El silencio no lo borraría. No podía controlar a dónde iba ni qué significaba la gente. Lo que sí podía controlar era este momento. Las flores en mi escritorio. El sonido de las risas de los niños resonando en la biblioteca. La elección de seguir defendiendo mi propia vida en lugar de ser arrastrada por la de ellos. El teléfono vibró de nuevo. Lo dejé. La tormenta no era mía para detenerla. La única opción que quedaba era cómo la afrontaría. La mañana era quebradiza por el frío, la escarcha todavía dibujaba plumas en los bordes de mis ventanas cuando salí al porche. El aire olía a pino y a humo de leña, el tipo de invierno de pueblo pequeño que parecía empeñado en calar hasta los huesos. En el último escalón había un sobre, liso y sin marcas, su esquina húmeda como si hubiera estado allí toda la noche. Me agaché para cogerlo, el papel rígido contra mis dedos. Dentro, desplegado un papel arrancado de un cuaderno barato, había palabras escritas con mano temblorosa. Aquella noche fue la primera vez que alguien defendió algo por mí. Por tu culpa, me he presentado a la Academia de Bomberos. Quiero proteger a otros como tú me protegiste a mí. Una mancha en forma de media luna marcaba la parte inferior de la página. El café se había filtrado en las fibras, emborronando la tinta, pero sin borrarla jamás. La imperfección hacía que se sintiera más verdadera que cualquier discurso pulido o comentario en línea. Me senté a la mesa de la cocina, el vapor elevándose de mi propia taza, y leí la carta una y otra vez. Cada vez me afectaba de manera diferente, sorpresa, luego gratitud, luego un peso que no era una carga, sino gravedad. Finalmente doblé el papel con cuidado, como si pudiera hacerse añicos, y lo metí en el cajón junto a la moneda de liderazgo que guardaba desde el ejército. Durante años, esa moneda se había burlado de mí como un símbolo de una carrera que había abandonado. Hoy se sentía como un recordatorio de algo más grande que los títulos. Una semana después me encontré en los terrenos de entrenamiento comunitario. El aire era agudo con el olor acre del humo de las quemas controladas, el tintineo de las escaleras y los simulacros gritados resonaban por el campo. Y allí estaba ella, la joven del banquete, aquella cuya sonrisa forzada me había perseguido. Llevaba equipo de intervención demasiado grande para su talla, el cuello rígido y arrugado, pero sus ojos estaban vivos, feroces de una manera que no lo habían sido esa noche. Me vio en la banda y rompió a sonreír, una sonrisa que atravesaba el frío. Si no fuera por ti nunca lo habría intentado, dijo sin aliento con un brillo de sudor y hollín en su rostro. Negué con la cabeza. Lo hiciste tú misma. Yo solo encendí la llama que ya llevabas. Durante un largo momento nos quedamos allí, el humo flotando entre nosotras. Luego la llamaron de vuelta a la línea del simulacro, desapareciendo entre la bruma de gritos y el spray de las mangueras de incendios. La vi irse y por primera vez en años, mi pasado no se sintió como una cicatriz que me arrastraba hacia atrás. Se sintió como un puente, una transferencia de fuerza de mis manos a las suyas. Al alejarme, me di cuenta de algo que nunca me había permitido creer. Las elecciones que una vez me habían marcado como un fracaso eran ahora la misma razón por la que alguien más se atrevía a dar un paso adelante. Lo que había considerado heridas ya no sangraba. Eran combustible. Y tal vez por primera vez podía dejar de llevarlas como una vergüenza y empezar a verlas por lo que eran. Prueba de que incluso las cosas rotas pueden iluminar el camino para alguien más. Esa tarde la biblioteca estaba casi vacía. Solo el suave zumbido de la calefacción y el olor a papel viejo flotando en el aire. Me senté en la mesa de la esquina junto a la amplia ventana, mi aliento empañando el cristal mientras la nieve que caía afuera descendía en espirales lentas y deliberadas. Cada copo parecía moverse con su propio ritmo, cubriendo los coches aparcados hasta que se convirtieron en montículos redondeados de blanco. El mundo parecía apagado, silencioso, como si hubiera sido cubierto de silencio. La luz ámbar del atardecer se extendía larga sobre los lomos de los libros en los estantes, convirtiendo sus cubiertas descoloridas en algo suavemente dorado. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, esa luz no me inquietaba.
Me reconfortaba. Se sentía como un permiso para respirar finalmente sin el peso de las expectativas oprimiéndome. Mientras observaba la nieve, su voz volvió a mí. La niña del banquete tirando de la manga de su madre, susurrando con una certeza con los ojos muy abiertos, es como una superheroína. Las palabras me habían aturdido entonces, pero ahora volvían con una dulzura que no picaba. Dejé escapar un aliento que volvió a empañar el cristal, sonriendo levemente, negando con la cabeza ante el pensamiento. No, no era una superheroína. No necesitaba serlo. No necesitaba medallas ni un podio. No necesitaba que extraños en línea me llamaran heroína o que los críticos me llamaran inestable. Nada de eso tenía sentido. Lo que importaba era mucho más simple, más agudo, más verdadero. Que cuando se cruzó una línea y nadie más se atrevió a actuar, yo lo hice. Había habido momentos en los que el silencio me había protegido, cuando quedarme callada era la única armadura que me quedaba. Pero había aprendido algo más difícil, algo más profundo. Que el coraje no siempre es ruidoso. A veces es la voz más tranquila de la habitación la que finalmente dice basta. Y a veces es la elección de permanecer en pie. No por reconocimiento, sino porque el momento lo exige. La tormenta había pasado. Tanto la de Internet como la que había dentro de mí. Ahora solo quedaba la constante caída de nieve fuera de la ventana de la biblioteca. Un ritmo tan antiguo como el tiempo. Cada copo desvaneciéndose en la blancura. Cerré los ojos y escuché el suave repiqueteo contra el cristal. Sin ecos de batalla, sin coro de juicios, solo la quietud que había estado buscando todo este tiempo. Y en esa quietud, finalmente entendí. No necesitaba nada más.